En esta tarde tenemos un mensaje muy interesante porque estamos en el 15 de septiembre y esta semana que pasó recordamos con tristeza el 11 de septiembre, donde hace 19 años atrás 2 aviones conducidos o secuestrados por terroristas islámicos se impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y hubo un gran caos en los Estados Unidos, en Nueva York, y hubo tristemente más de 3,000 personas que murieron. Y podemos pensar cómo es que la maldad del corazón del hombre puede llegar a tanto, ¿no? Matar gente desconocida que ni siquiera ellos conocían por una ideología, por una religión. Y lo terrible es que es en el nombre de Dios. Como decía Jesús, llegará el tiempo en que quien los mate piense que hace un favor a Dios. Y mucha gente piensa que son radicalizados en esta doctrina islámica, que piensan que pueden hacer un favor a Dios, y cada vez se está expandiendo más el Islam, y tenemos que tener cuidado cuando a los jóvenes teenagers o personas que se encuentran en los límites de la sociedad empiezan a escuchar algún clérigo islam, un imán que les empieza a lavar el cerebro y que empiezan a querer volarse o hacer cosas horribles en nuestros entornos, porque ya vivimos en este país y estamos propensos a eso. Que Dios nos libre, nos guarde. Gracias a Dios por la policía, de verdad, gracias a Dios. Hay gente que le tiene miedo a la policía y que le tiene miedo al FBI y que le tiene miedo, pero gracias a Dios por esas personas que ponen su vida para que haya seguridad, porque si no estaríamos viviendo, no podíamos ni salir a caminar a la vuelta. Y gracias a Dios que han frenado un montón de ataques terroristas. Entonces, este tiempo del 11 de septiembre es importante recordar que hay una gran comunidad alrededor nuestra que son los musulmanes. Generalmente se conoce porque las mujeres se tapan la cabeza y se llama hijab, eso para tapar la cabeza, que corresponde solo para que vea su pelo, su esposo en su casa, y cuando salen afuera siempre se ponen el hijab o se ponen la burka, que es cuando se tapan todas totalmente hasta la punta del pie. ¿Te ha pasado que ves algunas y dices, ¿y esta de dónde salió? ¿No? Apenas se le ven los ojitos. ¿Y alguno de ustedes conoce o tiene alguna amistad o conocido en su trabajo, algún vecino que sea musulmán? Levanta la mano si conoces a alguien, o ya sea el que te atiende en la tienda o una taxista, alguna persona que conoces que sea musulmán. Levanta la mano. Ok, muy bien. Es muy importante porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Dónde está la verdad? Porque cada quien dice tener la verdad. Yo me lo pregunté a mí mismo cuando crecía. Si yo hubiese nacido en una familia musulmana, hubiera sido musulmán. Si hubiera nacido en una familia budista, hubiera sido budista. ¿Qué de estas creencias? Porque hoy en día existe la idea que todos los caminos llevan a Dios y son diferentes maneras de llevar a Dios. Entonces prepárese para poder reflexionar juntos en este tema tan importante. El 11 de septiembre nos recuerda que las creencias tienen consecuencias. Las creencias afectan tu vida. Como cristianos creemos en un Dios de amor, en un Dios que dejó su gloria y vino y se humilló en Jesús para dar su vida en la cruz por tus pecados y mis pecados. Que solamente en Él se encuentra salvación y que Él quiere cambiar nuestra vida para reconciliarnos los unos con los otros, reconciliarnos con Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida es gozo, es paz, es amor, es paciencia. Yo sé que hay muchos cristianos que vivimos a veces no a ese estándar perfecto, y todos batallamos en diferentes áreas, y hay algunos que no viven ni siquiera en nada de esos estándares y dejan mucho que cuestionar y se llaman cristianos y van a la iglesia, pero eso no es el estándar de Dios. Las creencias deben motivarnos a ser mejores personas si estamos en Cristo Jesús, porque la característica más grande de Dios es el amor, y el amor es la característica que cambia más la vida para bien en la vida de la gente. En Mateo 28:19, cuando Jesús ascendió al cielo, dijo: vayan a personas de todas las naciones y háganla mis discípulos. Les dijo que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba hablando de creyentes adultos, no de bebés. Por eso decía hacer sus discípulos de esas personas. Por cierto, el 29 de septiembre tenemos bautismo. Si tú te quieres bautizar, al final pasa al centro de conexión. Es un paso de obediencia, de dar testimonio público de tu fe en Jesús. Y dijo Jesús que les enseñáramos. Ahora, el llamado de Dios en griego es pantata etne, vayan a todas las naciones. La palabra nación no significa necesariamente que tengas que ir a otro país, sino que vayas a personas de todos los colores y nacionalidades e idiomas, y que les hables de Jesús y de la diferencia que Jesús puede hacer en sus vidas para reconciliarles con Dios, para perdonarles sus pecados, para que tengan vida eterna y para transformar sus vidas.
Ese llamado Dios nos lo ha dado no al pastor, no a la iglesia, sino a ti como un hijo o una hija de Dios. Dios nos ha dado el llamado a nosotros como su pueblo de anunciar a otros las maravillas del que nos llamó de una vida sin propósito, de una vida de tinieblas a su luz admirable. Y entre ellos se encuentran los musulmanes. Hay una ventana en las coordenadas que se llama la ventana 1040, que es el área más que menos conoce de Jesús en la tierra. Y la mayoría de esas personas son musulmanas. En Romanos 10:1 al 3, el apóstol Pablo reflexionaba acerca de el pueblo de Israel que no creyó en Jesús. Los primeros cristianos fueron judíos que entendieron que las escrituras judías prometían, los profetas prometían de un Salvador que vendría a salvarnos, y que Jesús es ese Salvador que vino a salvarte a ti y a mí. Y creyeron en Jesús. Los primeros cristianos fueron judíos, pero la religión judía oficial rechazó a Jesús y lo envió a crucificar con Poncio Pilato. Y Pablo, reflexionando en esto, se dolía en su corazón por el pueblo de Israel que no había sido salvo. Y decía: mi oración a Dios por los israelitas es que, ¿cuál es su oración? Que alcancen salvación, que alcancen la salvación. Déjame decirte que esa es la oración que tú y yo debemos tener por la gente que nos rodea. Mira, a veces somos cristianos culturales. Eso significa que pensamos que el cristianismo es solo para portarte bien, que no hemos comprendido la magnitud del problema en el que nos encontramos, en el que todos vamos a morir y un día vamos a dar cuentas a Dios, y que lo que te va a aceptar delante de Dios no es si fuiste muy bueno o muy malo, te va a dejar fuera. Lo que te va a contar es que Jesús envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando tú y yo le dimos la espalda a Dios con nuestro pecado, estamos llenos, la verdad, de egoísmo, de orgullo. Nuestras emociones están súper complejas, tendemos solo a pensar en nosotros, pecamos con los ojos, pecamos con la mente, pecamos con nuestra boca. Y la realidad es que todos deberíamos ser dejados fuera, pero es la gracia de Dios en Jesús que Él murió en tu lugar y en mi lugar para reconciliarnos con Dios. Y esa es la magnitud del mensaje de salvación, que en Jesús hay perdón de pecados, que hay vida eterna. No es nada más que vas a la iglesia para portarte bien y ser mejor persona. Entonces, Pablo decía: mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor de los judíos, y ahí puedes poner el nombre musulmanes también, todos los que son devotos a otras religiones. En su favor puedo decir que hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios. ¿Alguna vez has visto un musulmán orar? Recuerdo en una ocasión, creo que fue en California, fue en Houston, estábamos visitando a familia en Houston y fuimos un día cerca de la playa de Galveston. Hay un parque allí, se llama Kima, si alguno de ustedes lo ha visto, y estaba en un parquecito para los niños, y de repente a medio parque estaba un señor todo vestido de blanco, con su gorro como musulmán. Y no se confundan con los que tienen turbante. ¿Has visto lo que tiene turbante? Esos no son musulmanes. Esos se llaman Sikhs, sikhismo. Y no es que están enfermos, porque dice: ¿Are you sick? No, I'm well, ¿verdad? No se llama Sikh. Y están en una región de la India que se llama Punjabi. Y son vegetarianos y son buenas personas. Tienen un libro que se llama el Adi Granth. Fueron fundados en 1549 por un gurú que se llama Guru Nana. Creen en que solo Dios es uno. Se diferencian de la India, que creen en 330 millones de dioses en la India. Se diferencian de ellos. Entonces es terrible porque el 11 de septiembre sucedió y alguien le disparó a un taxista sikh y lo mató, porque dijo: los musulmanes nos hicieron eso, yo mato a los musulmanes. El problema es que el ignorante no conocía bien las religiones y se echó a un sikh que ni siquiera es musulmán. Digo, también hubiera sido un problema echarse un musulmán, eso no está bien. Dice la Biblia que no debemos matar, ¿verdad? Eso es algo que Dios es el único que puede quitar la vida. Y se vale en defensa propia y se vale en la guerra justa, porque hasta David dice: de la diestra mis manos para la batalla. Hay guerras justas, como los aliados cuando derrotaron a Hitler, que Hitler mató a 6 millones de judíos. Pero cuando la Biblia dice no matarás, se refiere no asesinarás, no tener la maldad de querer destruir la vida de alguien. Pero bueno, en el caso de los Sikhs son buena onda. Los Sikhs no tienen terroristas. Nunca has escuchado de un terrorista Sikh, ¿verdad? Ni de un terrorista judío, ni de un terrorista cristiano. Bueno, en Irlanda hubo cierta guerra
pero no hay terroristas cristianos, no hay terroristas judíos, no hay terroristas budistas. Eso es rarísimo que se escuche algo así. Hay cierta semilla en el Islam que se habla mucho en nuestros tiempos, que es una religión de paz. ¿Sí he escuchado? Islam is a peaceful religion, a religion of peace. Pues no parece, porque cada año hay cientos y cientos de personas que se vuelan, que machetean, que explotan cosas, que destruyen vidas, y todos están dentro de una rama del extremismo islámico. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los musulmanes son terroristas, para nada. Los musulmanes, si nos acercamos a nuestro vecino musulmán, muchos de ellos son temerosos de Dios, muchos de ellos solo están como ustedes, quieren salir adelante en la vida, trabajar, venir a este país, y saben que hay ciertos valores morales para la familia y ya, no se profundizan. Hay diferentes niveles de musulmanes. Pero este señor lo vi a medio parque, sin pena, orar postrado en dirección hacia la Meca, para orar a Allah, y poder pedir, oran 5 veces al día, imagínate. Y algunos de ustedes que son cristianos, a veces se les olvida orar una vez, ¿no? O sea, oran una vez en la comida, y a veces hasta en la comida se les olvida. A veces podemos ser cristianos culturales. No seas un cristiano cultural, sé un cristiano convencido, que ama a Dios, que camina con Dios, que abre su palabra y que dejas que Dios transforme tu vida. No seamos solo cristianos culturales, porque podemos caer en la rutina. Vengo al domingo, chequé tarjeta con Dios, estoy bien, soy cristiano. Y hoy día ves en los programas de realidad, en los programas de televisión de Estados Unidos y en muchos lugares, gente dice, oh, yo soy cristiano, y de repente lo ves en el programa borracho hasta las chanclas, pero es cristiano, es cristiana. Eso no es la vida cristiana. Dice Dios que mi oración por ellos es que, dice, en su favor puedo decir que hacen un gran esfuerzo por honrar a Dios, solo que ese deseo no está basado ¿en qué? En el verdadero conocimiento. Y lo mismo podemos decir del Islam. Hay musulmanes que están entregados a su religión, apasionados por Dios, a quien llaman Allah, y que hacen todo para cumplir las reglas, para ver si en el juicio final Dios los acepta. Pero su religión no es basada en un conocimiento verdadero. Y pues dice Pablo, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres, o sea, quien nos perdona a través de Cristo, y pretenden ser justos por sí mismos, guardando leyes, yendo a la peregrinación a Meca, ayunando en el Ramadán, el 9º mes del calendario lunar de los musulmanes. Dice, y no se han sometido a lo que Dios estableció. Pienso que este texto de Pablo se aplica perfecto a los musulmanes temerosos de Dios de nuestro tiempo. Y déjame decirte que la religión musulmana es una religión muy agresiva en proselitismo, en evangelismo. Tienen tratados, a veces hay taxistas que dicen, léelo por favor, un tratado del Islam, y tratan de convertir a mucha gente. De hecho, 18% de los convertidos al Islam están siendo convertidos en Latinoamérica. En Chiapas hay toda una etnia indígena que fue atrapada en la secta del Islam, y son musulmanes y oran hacia la Meca, y Dios nos libre que no crezca más eso, porque tiende a ser una religión que crea semillas de ideología donde es terreno fértil para el terrorismo, para actuar en el nombre de Alá. Y no digo que todos son terroristas, pero sucede, y a las pruebas me remito. Cada año hay cientos y cientos de ataques terroristas en todo el mundo, en el Medio Oriente, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en la India. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, y entonces hay que entender que no todas las religiones son iguales, porque hay es políticamente incorrecto decir esto como iglesia. Decir, si tú dices, nosotros hemos creído en una palabra verdadera, o mi religión es la verdadera, la gente dice, ¿qué he creído? ¿O cómo juzgas a los demás? ¿O crees que solo tú tienes la verdad? Y es importante entender que nosotros no estamos defendiendo una iglesia, una religión, sino una revelación de Dios al hombre a través de Jesús, quien fue el único, por cierto, que dejó una tumba vacía y que resucitó, y que es un hecho creíble la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces hay ocasiones, la gente piensa, por ejemplo, que todos los caminos llevan a Dios. Dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Antes, en el mundo antiguo, Roma era la capital del imperio, y todos los caminos se construían de Roma hacia los diferentes rumbos, y en realidad todos los caminos llevaban a Roma en ese entonces. Pero en nuestro tiempo, imagínate que tú vas aquí en el norte, vas hacia Everett, y tienes que tomar la I-5, y yo te digo, no, ¿sabes qué? Toma la 90 o la 405 y vete por el Stephen Pass. Todos los caminos llevan a Everett.
Sería ridículo, porque terminarías, te alejarías más y más en el este, terminarías en Idaho, yo creo, ¿no? No sé hasta dónde va esa carretera. Pero si, lo mismo, si tomas la I-5 Sur, terminas en Tijuana, ¿no? Terminas en California, no vas a terminar en el norte o en Vancouver, Canadá. No todos los caminos llevan a Roma, no todas las llaves. Imagínate que tú quieres abrir la llave de tu casa o de tu carro, y yo te digo, ¿sabes qué? Hermano, amigo, te presto la llave de mi carro, abre tu carro. Y tú dices, no, claro que no, porque mi llave es mi llave de mi carro y abre mi carro. Yo te digo, no, todas las llaves son iguales. ¿O qué? ¿Crees que tu llave es mejor que la mía? ¿Sí? Qué bárbaro, you're a bigot, dicen en inglés, ¿no? Eres un creído. No, la realidad es de que hay ciertas llaves que se hicieron para abrir ciertas cerraduras. Y lo mismo pasa con Dios. Y Dios es libre de decir cuál es la llave que abre la cerradura a su corazón, porque Él hizo la vida. Y el libro de Romanos nos dice que los hombres buscaron muchas religiones y adoraron a la creación en vez del Creador. No todos los caminos llevan a Dios. La gente piensa que es como diferentes rumbos de escalar la montaña. Uno escala por el budismo, otro por el islam, otro por el cristianismo, y al final todos nos vamos a abrazar en la montaña y decir, llegamos. Yo creí en la reencarnación, que iba a morir y volver a nacer en esta tierra, o a lo mejor nacer como un burro. Algunos ya batallamos con algunos problemas, o quizá voy a nacer como un mosquito, o quizá voy a nacer como un caballo, pero el punto es alcanzar algún día el nirvana en el budismo y dejar de existir y ser como una gota de agua que cae en el océano y se desaparece. Tanto esfuerzo para desaparecer como una gota en el agua. Bueno, y otros creen en la reencarnación, budismo, hinduismo, y en la resurrección o en el juicio creen los cristianos, los musulmanes. Y no todas las religiones enseñan lo mismo, y todas obviamente dicen enseñar la verdad, porque si no, pues no existirían. En Juan 14:6, Jesús, que es el único que cumplió profecías, no hay fundador de ninguna religión en el mundo que cumpliera lo que estaba escrito de él por los profetas cientos de años antes. Por ejemplo, Isaías 53 o el Salmo 22 narran la crucifixión de Jesús cientos de años antes de que sucediera. Eso es algo que tú le puedes compartir a musulmanes que tú conoces, de por qué tú crees en Jesús. Mahoma no tuvo profecías de que iba a venir un profeta como una última revelación de Dios a los hombres. Jesús es el único que dejó una tumba vacía, y ningún otro fundador de ninguna otra ideología ha hecho eso. Y Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, léanlo conmigo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Lo puedes creer y puedes hacer de Jesús tu Señor y seguirle y dejar que Él transforme tu vida, o puedes decir, esto es pura mentira, no creo en esto, la verdad que yo no creo en estas cosas. Eres libre, Dios te da la libertad de hacerlo, pero usa tu mente y usa tu investigación y ora a Dios y piensa y investiga. Bueno, y algo que se oye mucho en nuestro tiempo, no debemos juzgar, ¿no? Hasta hablando de religiones falsas o sectas. Bueno, yo no juzgo, pero yo no creo en eso, pero no juzgo. Oye, siempre juzgas, ¿no? Cuando vas a un restaurante dices, están muy ricos los tacos aquí, pero los tacos de la otra taquería están medio grasosos y como que tuve agruras toda la noche, no me gustaron mucho. Ay, no juzgues. Imagínense, compré este producto limpiador, pero limpia mejor que el otro. Ay, ¿cómo juzgas? Pues obviamente juzgamos, ¿no? Pero no estamos juzgando, tirando tierra, odiando a la gente. El cristiano es llamado a amar a la gente. Tú puedes amar a la gente y tener un desacuerdo con la gente, ¿ok? Si alguien dice que 2 más 2 es 16, yo no puedo decir, ay, es 4, pero ay, ¿qué le digo? No, pobrecito, que siga creyendo que es 16, ¿no? No, pues yo no juzgo, pero para mí es 4. Pero si para ti es 16 y te funciona, está muy bien, tú sigue adelante, ¿no? Así hace la gente. Y no, pero ¿cómo te atreves a decirle que 4 más 4 no es, perdón, 4 por 4 dije, ¿verdad? 4 por 4 no es, no, 4 más 4, o dije 2 más 2, 2 más 2, ya no sé, es un lío. Si alguien dice 2 más 2 es 4 y el otro dice no es 16, ya me revolví con lo que dije antes, obviamente no le vas a decir, no, mira, 2 más 2 es 4, no es 16, le corriges, ¿no? Si hay una mala información. ¿Y eso significa que odias a esa persona? No, lo respetas y Dios te manda amarlos, pero no lo odias. Mira, los musulmanes, ¿quiénes son? Ok, la palabra musulmán
viene del árabe que significa aquel que se somete a la voluntad de Alá o de Dios. Eso significa un musulmán, sometidos, ¿no? Y se nota que están bien sometidos porque país que cae en las manos del Islam, no hay libertad de expresión, no hay libertad de religión, no te puedes alejar del Islam porque es apostasía y es penado con la muerte o con la persecución o con que tu familia te desherede o te exilien. Es terrible, tienes que estar sometido. Es lo que, para mí los dos más peligrosas ideologías del mundo son el comunismo, que ha matado ¿cuántos fueron? 150 millones de personas desde que surgió el comunismo, y ha puesto en la bancarrota y en el piso a todos los países que han abrazado el comunismo, y a mucha gente en la cárcel, y mucha desgracia ha traído a la humanidad el comunismo. Y el siguiente es el Islam, por toda la gente que ha matado, por las libertades que quita al ser humano. Y es increíble cómo avanza la religión, esta religión. El cristianismo se calcula que tiene 2.4 billones de personas en un mundo de 8 billones de personas. Mucha gente necesita conocer de Dios y de Jesús, pero en realidad sabemos que esos que se dicen cristianos, pues no son cristianos realmente todos, ¿no? Hay muchísimos que no lo son, ahí entran las sectas, etc. El Islam está entre 1.6 a 1 billones de personas, pero fíjate, en 1900 solo eran 12% de la población mundial. Para el 2005 ya eran 20% de la población mundial, casi se doblaron. Pues ¿sabe por qué? Porque tienen muchos hijos, nos ganan a los hispanos. Los hispanos tenemos 3, 4, 5, ¿no? Algunos un poco más, pero no tanto. Bueno, los musulmanes pueden tener, yo conocí una vez un musulmán que eran 18 hermanos, pero es que los musulmanes, el Corán permite que el hombre musulmán se case con 3 esposas y puede mantenerlas. No se nos vaya a convertir, por favor, algunos de ustedes pensando en su pecado y en la carne, no. Entonces por eso tienen familias muy grandes. 1 de cada 6 en el mundo es musulmán y solo 20% son árabes. El país más grande es Indonesia, con más de 180 millones de musulmanes, y en cada país dominado por el Islam los cristianos son perseguidos. La palabra Islam, así que puedes tomar notas, pensar, quizás es un tema que nunca has pensado, pero es un tema importante porque estamos más y más rodeados de miles y miles de musulmanes donde vivimos, los de Somalia, de diferentes lugares, y tenemos que saber como cristianos cómo alumbrar la linterna de la luz de Jesús a una persona que tiene una creencia totalmente diferente a la nuestra. ¿Están conmigo? Sí, la palabra Islam significa sumisión, ahí dice todo el nombre. La palabra Islam significa sumisión y divide a la voluntad de Alá, dicen, de Dios, ¿no? Y dividen al mundo en 2 partes: Dar al-Islam, casa de paz, y Dar al-Harb, casa de guerra. Entonces si el país no es musulmán, es Dar al-Harb, es una casa de guerra. Ahí te dice todo de la mentalidad de esta religión. Mahoma nació, es el fundador de la religión musulmana. Nació en el año 570 después de Cristo. O sea, Cristo Jesús ya tenía 530 y tantos años de resucitado, y el evangelio había avanzado y el cristianismo ya tenía más de 6 millones de personas en el mundo cuando Mahoma nace en una ciudad que se llama en Meca, en Arabia Saudita, y nace en una cultura politeísta donde las tribus árabes adoraban a muchos dioses. En sus viajes de Meca a Siria, ¿se acuerdan qué iglesia estaba en Siria en la Biblia? ¿Cómo se llamaba la iglesia en Siria en Hechos capítulo 13? ¿Se acuerdan alguien? ¿Cómo se llamaba la iglesia donde estaba Pablo con Bernabé enseñando y había otros, Níger y otros? ¿Cómo se llamaba esta iglesia, la ciudad? No me avergüencen, por favor, hermanos, ¿qué? Hay que leer la Biblia, ¿qué? Se llamaba Antioquía, ¿sí? Hay que leer más sus Biblias, por favor, no solo el mensaje del domingo. Hechos capítulo 13, estaban en Antioquía, y ahí es donde a los cristianos por primera vez se les llamó cristianos, se les llamaba seguidores de Jesús, los del camino, y dice que los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces el cristianismo era fuerte en Antioquía, en Egipto. El evangelio se había expandido, dando esperanza al mundo, transformando el mundo, y se estaba comenzando a formar lo que era el catolicismo romano con un cristianismo donde entró la política, que
se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano con Teodosio I en el año 381. Constantino no hizo eso. Constantino solo dio el edicto de Milán, donde permitió que no se persiguiera a los cristianos, pero fue el primer emperador en abrazar el cristianismo. Pero en sus viajes de Meca a Siria encuentra el monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Mono significa uno, ¿sí? Teísmo es Dios, creer en un solo Dios. Porque tuvo encuentros con cristianos y judíos, porque era un comerciante. Entonces los comerciantes en el camino van en el camello, ¿no? Y van platicando y le empiezan a compartir de Jesús, y le empiezan a compartir de Abraham y de las historias. Y Mahoma empieza a escuchar que hay un solo Dios verdadero, y su corazón se torna a eso. Si es verdad, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y entonces él empieza a enseñar que hay un solo Dios al llegar a Meca, y que su nombre es Alá. Pero Alá era el nombre de un dios de la luna en Arabia. Por eso hasta el día de hoy el símbolo del Islam es una luna, una luna creciente, porque es el símbolo el nombre del dios de la luna en Arabia Saudita, Alá. Entonces el dios de la Biblia es Yahvé, que algunos traducen Jehová, pero es impronunciable, YHWH. Bueno, en el año 610, Mahoma dice que empieza a tener revelaciones de parte de Dios, que se le aparece el arcángel Gabriel. Obviamente todo su trasfondo de creer en un solo Dios era la Biblia, era el Antiguo y la Torá, la ley de Dios, el Nuevo Testamento y los Evangelios de Jesús. Y entonces empieza a decir que el arcángel Gabriel se le apareció y le dijo recita, y empezó a recitar, se supone, lo que serían los suras o los capítulos de lo que sería después el Corán. Entonces de hecho el mes de Ramadán celebran los musulmanes, que fue cuando tuvo su primera revelación Mahoma, supuestamente de Dios Alá. En el año 622 tiene que huir de Meca a Medina, en Arabia Saudita, varios kilómetros lejos. Tiene que huir de ese lugar porque es perseguido por predicar en un solo Dios, y se queda ahí 8 años y se establece súper bien en Medina. Y a través de eso regresa en el año 630, pero ya regresa triunfador con un pueblo que ya ha adoptado el monoteísmo, conquista la Meca y se establece la religión del Islam, creyendo en un solo Dios, y muere en el año 632. El Corán significa, es el libro sagrado de los musulmanes, como una tercera parte de la Biblia. Son 114 capítulos largos, algunos cortos, algunos largos, se llaman suras, 114 suras. Y se supone que el arcángel Gabriel le dijo recita, y él recitó y se lo pasó a sus seguidores y lo escribieron. Esa es la historia que el Islam dice, ¿ok? Es un libro sagrado, se llama el Corán. Bueno, los musulmanes adoran en mezquitas, no le llaman iglesia, le llaman ni catedrales, le llaman mezquitas, y los viernes es su día de adoración. Los judíos es el sábado y los cristianos el domingo. En Inglaterra lo triste es que por la inmigración, ha habido tanta inmigración, y obviamente un inglés dice yo tengo un hijo, porque la economía está muy apretada, tengo 1, máximo 2, pero llegan ellos y también como reciben muchas veces ayuda social, dice pues tengo 6 y tengo 10, entonces ¿qué haces? 10 hijos de una familia, un hijo inglés. ¿Qué religión va a crecer más? Pues el Islam, ¿no? Entonces llegan y primero empiezan poco a poco, después empiezan a pedir que se aplique más las leyes especiales que corresponden al Corán en ciertos lugares y tengan beneficios, y se enseñe el Islam en las escuelas, etcétera. Y eso pues ha causado un choque de culturas, y muchos ingleses o franceses están molestos porque dice invadieron nuestro país y ya parece un país de Arabia, y allá vienen huyendo que allá no hay libertades, y llegan acá y empiezan a imponer su ideología y nos quitan las libertades del lugar donde estamos. Y es algo complicado, siempre que haya dos ideologías contrarias, porque generalmente el Islam, su orden es ser sujeto a la ideología de la revelación de Alá, del Corán, y el Hadith, que es la tradición. Bueno, hay 5 pilares del Islam. La profesión de fe es cuando ellos tienen que dar una declaración de fe, que dicen no hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Yo sé que es una predicación diferente, pero la iglesia necesita también ser entrenada, porque necesitamos cumplir la misión de hablarles de Jesús y pensar de dónde vienen ellos, qué pensamos diferente. Y estaba viendo, es algo más o menos así en árabe: Ashhadu anda ilaha illa Allah wasahadu ana Muhammadan rasulu ilah.
Y esa es la declaración de fe, que es: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Y si tú dices eso, ya eres musulmán. Ahora, ¿ya tienes el cielo ganado? No, a menos que hagas yihad. Si haces yihad y peleas por el Islam o escribes un tratado a favor del Islam con fuerza imponiendo el Islam, ya te está asegurado el cielo. Y dice la tradición musulmana que hay 70 vírgenes para los hombres. Así que es un cielo muy diferente al de la Biblia, ¿no? Donde la Biblia dice: no te darán en casamiento, y dice que Dios mismo será su luz y que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Bueno, una vez que haces esta profesión de fe, el musulmán común no sabe que va al cielo, y es una oportunidad para nosotros de decirles que en Jesucristo Él vino a dar su vida en la cruz para que nosotros tengamos perdón de pecados y podamos estar bien delante de Dios. Es una de las maneras que hay que hablar con ellos. Tienen lo que es profesión de fe, se llama shahada en árabe, y de hecho hay una prohibición que traduzca en el Corán que solamente fuera en árabe, pero ya está traducido a muchos idiomas. La oración se llama salat y son 5 veces al día, antes del amanecer, al mediodía, en la tarde y cuando se mete el sol, y en la noche. Son 5 veces al día. Y la limosna se llama zakat, porque te sacan el dinero. No es cierto, se llama zakat. Siempre lo que damos a Dios, todas las iglesias, y eso espanta a muchos: ay, en la iglesia piden ofrenda y luego dice diezmos, te van a cobrar el diezmo. No. Lo que damos para Dios es 100% voluntario, y es una convicción del corazón cuando amamos a Dios y vemos si estamos en una iglesia que está haciendo buen uso de los recursos para Dios, como sosteniendo misioneros, pagando la renta del lugar donde nos congregamos, ayudando a que los niños tengan sus snacks, comprando Biblias, apoyando misioneros en el mundo con el programa cooperativo. Es una convicción, y Dios bendice al dador alegre. Pero hay una limosna que es parte de los 5 pilares del Islam. En cuanto al Islam, en cuanto a la iglesia cristiana, nosotros tenemos esa convicción y es voluntario, y Dios ama al dador alegre. El ayuno en Ramadán es que por un mes tienes que ayunar. No le das gracias a Dios que eres cristiano. El 9º mes no puedes comer en todo el día, desde que sale el sol hasta que se mete. Pero ¿qué crees que hacen? En la noche se dan la trancada de la comida porque no han comido en todo el día, y es el mes de Ramadán, de ayunar. Y el 5.º pilar es la peregrinación a la Meca, que si es posible vayas a Meca y des la vuelta alrededor de la piedra de Abraham y que vayas a adorar a Alá a Meca, a ese peregrinaje santo. Y hay un 6.º que no es un pilar oficial, pero es una obligación del musulmán fiel, que es el yihad, que es estar dispuesto a pelear por Alá. Y por eso surge el terrorismo, porque usan este principio y lavan el cerebro a personas y se vuelven extremistas. Bueno, ¿cuáles son las creencias? Mira, creen en un Dios y su nombre es Alá. Creen en los ángeles, buenos y malos. Algunos tienen experiencias con demonios creen en lo espiritual. De hecho, una de las maneras que los musulmanes están viniendo a Cristo es a través de sueños, donde ven a Jesús o se les habla de Jesús. A Jesús le llaman Isa, porque en griego, el Nuevo Testamento griego era Jesús, Isa. En los libros revelados, esta es una oportunidad tremenda, porque los musulmanes creen que Jesús fue el penúltimo profeta antes de Alá. Creen que Abraham fue un profeta de Dios, que Moisés fue un profeta de Dios, que David es un profeta de Dios. Entonces tenemos oportunidad de usar la Biblia y decirle que fue revelación de Dios. Eso es una oportunidad tremenda, porque Mahoma empezó a creer en un solo Dios a través de su contacto con ¿quiénes? Con cristianos, y con judíos y cristianos, ¿sí? Creen en un juicio final, creen en la vida después de la muerte, creen en el cielo e infierno. ¿Y sabes quién va a preceder en el juicio final? Jesucristo. Creen en la segunda venida de Cristo. O sea, tenemos oportunidades de hablarles a los musulmanes de Jesús. Hay 187 alusiones a Jesucristo en el Corán, porque lo que convirtió a Mahoma a creer en un solo Dios fue su contacto con los cristianos. Entonces habla mucho de Jesús, de Isa. Hay distintos tipos y niveles de musulmanes. Hay unos que usan hijab, solamente se tapan la cabeza. Unas usan burka, se tapan, no le ves nada, ¿no? Ves nada más un bulto caminando con tela. ¿Sí te ha pasado? No estoy burlándome, eso pasa. Y también hay unos que, nosotros tuvimos unos amigos, mi esposa y yo, en Texas, se llamaba
se llamaba Eylem, ella de Turquía, y él se llamaba Kemal. Y le digo, ¿cómo te llamas? Kemal. Y yo, Kemal, mucho gusto, le digo. Se llamaba Kemal. Y le hablamos de Jesús y desarrollamos una amistad y nos invitaron a tomar el café turco y el té turco, pero requiere inversión de tiempo para poder hablarles de Jesús. Tus amigos igual, tu familia igual. Ahora los musulmanes, el americano promedio requiere 7 contactos con cristianos para entender y procesar la fe de Jesús y dar su vida a Cristo. El musulmán requiere 43 contactos. Es porque es algo que está tan arraigado en la cultura, en sus países se convierten a Jesús y les cuesta la vida. Hay miles de cristianos que están siendo asesinados en países musulmanes porque confiaron en Jesús como su Salvador. Muchos misioneros dicen con lágrimas en los ojos, le estoy hablando de Jesús para que tenga vida eterna, pero sé que le puede costar su vida lo que le estoy ofreciendo. Hay distintos tipos y niveles. Hay gente súper radical y hay gente súper linda, y hay musulmanos seculares que ni conocen bien el Corán, como muchos cristianos y católicos seculares, ¿no? Vienen a la iglesia pero viven su vida como se les da la gana, no aman tanto a Dios, nada más aman a Dios en la oración, con Diosito ayúdame cuando están en problemas y ya, ¿no? Cristiano cultural. Bueno, hay musulmanes culturales, muchos. Hay diferentes tipos de Islam. Los chiitas son los sunnis, que se someten a la sunna o a la ley, son alrededor de 85%. Los chiitas son alrededor de 10%, y hay un 5% de otros musulmanes, sufis, que son espirituales, etcétera. Hay diferentes, así como hay católico, cristiano, no sé, metodista, presbiteriano, hay varios tipos de Islam, ¿ok? Pero la mayoría están de acuerdo en estos 5 principios. La violencia del Islam, eso es importante porque hay gente que dice, ok, hay musulmanes que están indignados por los ataques terroristas y dicen, nos están mal representando porque mi religión es una religión de paz, dicen ellos, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, y eso se oye, cuando fue los ataques terroristas, hasta el presidente Barack Obama dijo, vamos a llamarles ataques terroristas, pero no vamos a decirles radicales islámicos, porque estamos hablando de la religión y no queremos hacer eso, o hacer islamofobia, que le tengamos miedo al Islam, etcétera. Y en realidad, como cristianos, tenemos que hacer el puente y amar a esa gente y conocerlos, y podemos dialogar de las religiones y hablarles de Jesús, pero primero prepárate en conocer tu fe, ¿verdad? Porque algunos no saben ni lo que creen siendo supuestamente cristianos. Bueno, la violencia del Islam se justifica en el Corán y en el ejemplo de Mahoma. Lo comparas con Jesús y no hay comparación. Por ejemplo, el capítulo 8 del Corán, Sura 8, 12 al 13, dice, infundiré terror en el corazón de los incrédulos, córtales el cuello y los dedos porque están contendiendo contra Dios y su apóstol. Dios es estricto en el castigo. Imagínate, hermanos en la mezquita, ¿no? Vamos a orar, vamos a leer la Biblia hoy, el Corán, y termina, Dios bendiga su palabra, ¿no? Imagínate, qué terrible. Vea por ejemplo Sura 9:5, pelea y mata paganos donde quiera que se hallen, pero si ellos se arrepintieran, si se convierten al Islam, entonces despéjales el camino. Eso está en la Biblia sagrada del musulmán. ¿Qué haces con eso? Sura 9, 29 al 31, combatan a aquellos que no acreditan a Mahoma o a la religión verdadera, aun si ellos sean la gente del libro. ¿Sabes quiénes son la gente del libro? Los cristianos que se alimentan de la palabra de Dios, o los judíos. Bueno, Sura 5, 36 al 38, el castigo para aquellos que están contra Dios y su apóstol es la ejecución o la crucifixión, o córtales la mano y pie en lados opuestos del cuerpo o el exilio. Eso está en el libro sagrado del Corán. Entonces, cuando dicen los líderes políticos, Islam es una religión de paz, tú dices, pues sí, pero paz, todo, porque, o paz, ¿no? Porque en su propio libro alimenta el tener una violencia, el no permitir a alguien que opine diferente. Tú aquí puedes opinar diferente. Si hay alguien que no cree en Dios, sabemos que no es de todos la fe, no le vamos a meter a la fuerza a nadie las cosas de Dios. Las cosas de Dios son una convicción personal, y dice Jesús, busca y hallarás, pide y se te abrirá, pide y se te dará, llama y se te abrirá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le busquemos voluntariamente, no es nada impuesto a la fuerza. El Sura 4:89 dice, pero aquellos que rechacen la fe, que huyan, búscalos y mátalos donde quiera que los encuentres. Imagínate, Mahoma tuvo 3 esposas, una fue de 6 años y tuvo relaciones con ella cuando la niña tenía 9. Eso está en la historia y en la tradición, en el hadith. Exigió la muerte de un anciano que se llamaba Abu Afak, quien escribió criticando al Islam. Una mujer se llamaba Asma, no tenía asma, se llamaba Asma,
escribió un poema llamando a la gente a no adoptar el Islam porque Mahoma había matado a Abu Afak. Y Mahoma pidió su muerte al hombre que la mató, le dijo: has ayudado a Dios y a su enviado. ¿Puedes comparar la diferencia con Jesús? Que Jesús dijo: Padre, ¿qué diré? Líbrame de esta hora para esta. Pedro, guarda tu espada, porque todos los que usan la espada con la espada perecerán. Si te dieren una mejilla, pon la otra. Ama, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ama a tus enemigos, haz bien a los que te persiguen. Wow, una filosofía totalmente radical, la de Jesús, de amor, a la del Islam. ¿Sí puedes ver eso? Ahora, claro que ha habido en el nombre del cristianismo, por ejemplo, en la conquista de la Nueva España, en México y los países latinoamericanos, a los indígenas hicieron barbaries, pero eso no fue en el nombre del cristianismo, fue en el nombre de poder político de España y querer imponer la religión de ellos, pero no es nada basado en las enseñanzas de Jesús. Y en el Islam sí tenemos una imposición. Mahoma una vez expulsó a los judíos y cristianos de Arabia. En el mercado de Medina cavó trincheras y decapitó a 700 judíos, les cortó la cabeza. Todo varón fue asesinado. Mahoma dividió a las mujeres, niños y propiedad entre sus hombres, y él tomó una quinta parte para él. Eso es historia. O sea, ve el carácter moral de Mahoma y el carácter moral de Jesús, y eso es algo que podemos compartirle a nuestros amigos musulmanes o a los que conozcamos, de que seguimos a Jesús porque Jesús nos enseñó a amar. Y cuando lleguen a explorar estos temas, puedes hablar de esto no en una forma peleando ni combativa, sino en una forma compartiendo datos históricos y hablándoles, queriendo que ellos vean por qué seguimos a Jesucristo, ¿sí? Las muertes atribuidas al Islam son 270 millones en el mundo desde que surgió el Islam. Y todas esas muertes, bueno, la mayoría pueden ser justificadas bajo la filosofía del propio Corán, ¿sí? Ok. ¿Cómo hablarles de Jesús a los musulmanes y puntos que debemos clarificar? Número 1, prepárate, conoce tu fe, conoce cómo dar el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús para que todo aquel, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que entender la separación que hay del pecado entre los hombres y Dios. Tienes que construir una relación, porque ellos valoran mucho la relación. Cada vez que te llevan a su casa, te van a ofrecer algo de tomar, un té caliente. Si tú invitas a un amigo musulmán, ofrécele a tus vecinos musulmanes, a tu jefe o algún compañero de trabajo, cuando vengan a tu casa, ofréceles un tecito, ¿sí? Por lo menos un chocolate abuelita o algo así, que prueben lo que es, o un atole, ¿no? O champurrado, ¿no? Algo más hispano. Bueno, construye una relación, ora por ellos, tenlos en oración. Padre, abre los ojos de Mohammed, Señor, abre los ojos de Fátima, abre los ojos de mi compañera de trabajo. Explícales el evangelio, reúnete en un café, remueve obstáculos. Ahora, seguir a Cristo puede costarles la vida o por lo menos la expulsión de su comunidad. Por eso es que es tan difícil que un musulmán se convierta a Jesús. Y necesitamos oración, que Dios les hable a través de sueños. Eso pasa mucho en los países musulmanes, que Jesús vino a mí en un sueño y me dijo que lo siguiera. Hay un libro muy hermoso que les recomiendo, sobre todo los que hablan inglés, que se llama Seeking Allah, Finding Jesus, buscando a Allah y encontrando a Jesús. Se apellida Qureshi. Él tiene un testimonio tremendo, una persona súper entregada al Islam, descendiente de uno de los líderes terroristas de Palestina, y tiene un testimonio poderoso. Bueno, el Islam en el Corán niega que Jesús es el Hijo de Dios, niega que murió en la cruz y niega que resucitó. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Si Jesús no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Entonces hay que clarificarle al musulmán que Jesús sí murió en una cruz por nuestros pecados, el significado de esa muerte, y que Él resucitó, porque ellos niegan la esencia del evangelio. Y te voy a decir por qué lo hacen. Mira el Sura 5:17 del Corán. Cometen blasfemia aquellos que dicen que Cristo, el Hijo de María, es Dios. Sura 9:31, los cristianos llaman a Cristo el Hijo de Dios. El juicio de Alá caerá sobre ellos. Vea el Corán 4:157. Al ungido Jesús, el ungido de Dios, Isa, hijo de María, que es lo que llama Ibn María, el enviado de Alá, no le mataron ni le crucificaron, sino que, ¿qué dice? Les pareció que lo habían matado y crucificado, pero ciertamente no le mataron. Dios lo libró de la muerte porque era un profeta de Alá.
que estaba preparando el camino para Mahoma, supuestamente ellos piensan, equivocadamente. Entonces, fíjate una cosa, ¿sabes de dónde sacó esto Mahoma que quedó plasmado en el Corán? De una secta gnóstica, una mezcla de cristianismo, judaísmo y filosofía griega que decía que la materia era mala, y si la materia es mala, Dios no pudo tomar la forma de hombre, sino que solamente vino y parecía hombre, pero no era hombre de verdad y no murió de verdad porque no tenía carne y hueso, ¿sí? Y eso se llamaba docetismo, del verbo griego dokeo, que significa solamente parece, lo que dice aquí, sino que les pareció así, dokeo, ¿no? Mira, el Nuevo Testamento, algo que piensan los musulmanes es que Dios inspiró la Biblia, la revelación, y eso hay que ir con ellos y decirle, te puedo compartir en la Biblia el libro que Dios inspiró, pero algo que hay que remover el obstáculo es que ellos creen que nosotros le hemos cambiado cosas. Por ejemplo, en Génesis 22, quien iba a ser ofrecido en sacrificio iba a ser, en la Biblia es Isaac, ¿verdad? Y sabes en el Corán quién es? Ishmael. Y Dios dio la bendición de Abraham, la tierra que le prometió, no a Isaac sino a Ishmael. Y por eso ellos dicen en la tierra del Medio Oriente, esta es nuestra tierra, porque Dios bendijo a nuestro padre antepasado Ishmael, ¿sí? Ismael. ¿En qué líos se metió Abraham, ¿no? Por andar con la criada, de verdad. Bueno, lo que tú tienes que decirle es que el Nuevo Testamento es confiable, y eso es algo que yo he despejado con musulmanes, que tú sabías que hay 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento griego, aparte de 10,000 en latín y 15,000 en otros idiomas, cóptico y otros idiomas, y tú les dices eso, la Biblia, el Nuevo Testamento que tenemos, no le cambiaron nada, es palabra de Dios confiable. Y sabes que eso quita dudas, porque eso significa que lo que aquí está escrito es verdad. El Corán, que vino 600, 700 años después, si contradice a la Biblia, ¿quién crees que tiene la verdad? Este es un libro que 600 años después, la Biblia tiene la verdad, ¿ok? Mira, más de 220 veces en el Nuevo Testamento se dice que Jesús murió en la cruz, o que murió para salvarnos, o que resucitó. Más de 220 veces. Hay una foto antigua en un muro donde se ve un soldado romano, donde critican a un soldado romano por adorar a Jesús y lo ponen a Jesús en una cruz. Y eso es del primer siglo, y el Corán dice Jesús no murió en una cruz. Y del primer siglo tenemos una foto burlándose de un cristiano que adora a Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Flavio Josefo, historiador judío, dice que Jesús fue ajusticiado por Poncio Pilato y murió en la cruz. Tácito, historiador romano, dice que Jesús murió en la cruz. Luciano, un satírico escritor del siglo II en latín, dice que Jesús murió en la cruz. Entonces ¿murió o no murió Jesús en una cruz? Claro que sí. ¿Quién tiene razón? ¿La historia y la Biblia o el Corán, que siguió la creencia del docetismo gnóstico, que mira lo que nos decía 2 Juan 1:7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No creían que Jesús solamente aparentaba tener carne. El apóstol Juan lo estaba combatiendo, y en 1 Juan 4:2-3 también. Entonces Mahoma, en sus viajes a Siria, escuchó de los docéticos, de los gnósticos, y dijo, no murió en la cruz, solo aparentaba tener carne, solamente aparentó que morir, Dios lo guardó. Y los musulmanes hasta ahora creen eso y no saben que Jesús dio su vida en una cruz por sus pecados y que Él resucitó. O sea, el Islam, el Corán, es un libro de los hombres, no es un libro inspirado por Dios, ¿ok? Bueno, lo que los musulmanes creen de los cristianos, número 1, creen que nosotros creemos que hay 3 dioses por la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Creemos en 3 dioses? No. Creemos en un solo Dios verdadero, revelado a los hombres o manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no creemos que hay 3 dioses. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. No dice, ¿crees que Dios es 3? Entonces, algo que tú y yo tenemos que aclararles es: creemos en un solo Dios verdadero, no en 3 dioses. Aclárales eso, porque entonces tienen su guardia y dicen, no me hables cristiano, tú y tu idolatría y tu politeísmo de 3 dioses. Si mi confesión de fe es, hay un solo Dios y es Alá y Mahoma es su profeta, y tú me vienes a decir y tú crees en 3 dioses, no me hables. Pero si tú le dices, creemos en un solo Dios verdadero que nos creó y que nos ama, de veras, no crees en 3 dioses, tienes que aclarar esas cosas, ¿ok? Número 2,
creen que nuestra Biblia está corrompida. ¿Qué hay que decirles? Bueno, cuando te dicen, ¿tú crees en 3 dioses? ¿Qué les respondemos? ¿Creemos en cuántos dioses? En un solo Dios. Cuando te dicen, tu Biblia está corrompida, ¿qué decimos? No es cierto. Hay 5,700 copias del Nuevo Testamento de los primeros siglos que no muestran corrupción, sino muestran que fue copiado y que buscaban pasar copiado a mano la Biblia como es, ¿sí? Otra cosa, ellos piensan que la vida inmoral de Estados Unidos, eso es cristianismo. Los que están allá piensan que la pornografía de Estados Unidos, la burla a los padres, la burla a los maestros, la burla de Dios y de la religión, de la cultura, los twerks de, ¿cómo se llama esta? De Miley Cyrus, y todas las divas de música y películas piensan que eso es cristianismo. Entonces tú llegas y le dices, soy cristiano, te quiero hablar de Jesús. No, gracias, ¿sí? No me vengas con tu inmoralidad y a corromper mis buenas costumbres. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirles que creemos en un solo Dios, que la Biblia no está corrompida y eso lo podemos probar. Y 3, que lo que ven de Estados Unidos, eso no es cristianismo. Cristianismo es una relación con un Cristo vivo que nos ama, que vino a cambiar nuestra vida, que vino a darnos esperanza, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Bueno, Jesús, Isa al-Masí, el Mesías, es la persona más mencionada en el Corán 187 veces y 25 por nombre, Isa. Es una gran oportunidad de hablarles de Jesús. Mira lo que el Corán dice sobre quién es Jesús en Sura 3. Sura 3, 42 al 47 dice que Jesús es santo. Sura 3, 45 dice que es la palabra de Dios revelada. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con cristianos y se coló en el Corán eso. El Mesías, en el verso 45, está cerca de Dios, es justo, tiene poder sobre la muerte, debemos obedecerle. Él puede mostrarnos el camino al cielo para estar con Dios. Ahora obviamente no podemos usar el Corán y decirle, mira lo que el Corán dice, hazle caso al Corán, porque es un libro que no es verdadero. Tampoco tenemos que exaltar la autoridad del Corán, pero sí podemos mostrarles que el mismo Corán, cuando fue escrito, reconocía quién era Jesús. ¿Ok? Interesante, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué tiene Mahoma en lo que Cristo no sea mayor o más excelente? ¿Qué tiene? ¿Tú sabías que el Corán dice que Jesús nació de una virgen? La Virgen María, sin contacto sexual a través de la obra de Dios. ¿Tú sabías que el Corán dice eso? ¿Sabes cómo nació Mahoma? El Corán no dice que Mahoma nació de una virgen. Jesús nació de una virgen. ¿Sí? ¿Quién va a venir a juzgar, a ejecutar la voluntad de Alá en el juicio? Jesús, Isa, no Mahoma. Interesante, ¿no? Entonces su nacimiento y sus milagros son sin paralelo. En Juan 3 vino a Jesús Nicodemo y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabes cuántos milagros hizo Mahoma? Ni uno. ¿Sabes que el Corán reconoce que Jesús hacía milagros? Qué oportunidad de decirles, Jesús, Isa hizo milagros, Mahoma no, ¿sí? Profecías cumplidas que Jesús hizo, ellos no saben que Jesús cumplió profecías de los profetas, el impacto que tuvo. Compara la vida de Jesús, su amor y su gracia y su misericordia, y compara la vida de Mahoma con 3 esposas mandando a matar a las personas. Qué diferencia moral, ¿no? Grande, su vida y su carácter. Sus enseñanzas y sus declaraciones, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Islam avanzó con espada, el cristianismo por conversión voluntaria, claro, excepción de conquistas políticas de España o la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ¿no? Pero eso ahí no era conversión, sino era el que renunciaba, o los judíos también hubo persecución. Y Mahoma murió y su cuerpo se deshizo. Jesús fue puesto en una tumba y 3 días después su tumba quedó vacía. Y esa es nuestra esperanza como cristianos, que hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Están aprendiendo en este día? Yo sé que es diferente una predicación, pero a veces la iglesia necesita aprender, no nada más tener una plática de motivación de 30 minutos y nos vamos. A veces es necesario hacer una pausa y decir, espérate, veo muchos musulmanes por todas partes, están surgiendo y cada vez más y más, y qué creen y por qué son tan diferentes y cómo les hablo y me da miedo, no me vayan a poner una bomba o no sé. Uno tiene que hacer, la mayoría de ellos son personas buenas que están buscando agradar a Dios en su conocimiento, en su celo sin conocimiento de Dios, y tenemos que amarles y orar por ellos. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? Camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo el camino, no un camino.
En Hechos 4:12 dice, léalo conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Jesús. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Algunos consejos para compartir tu fe a los musulmanes. Número 1, prepárate y conoce bien tu fe. Porque no vayas a seguir con los musulmanes. Hay testimonios en YouTube de gente que iba a iglesias o que eran católicos y dice, y conocí del Islam, hice la declaración y eso cambió mi vida y ahora sirvo a Allah y lo encontré, y te da ganas de una tristeza de ver cómo la gente puede caer en una creencia falsa. Interésate y conéctate, sea amable y muestra amor. Empieza con el terreno común y clarifica las diferencias. Me atendió un manejador de Uber en Houston y le dije, porque dijo, sí, nosotros creemos en que Jesús era el profeta, un profeta de Alá, pero no. Déjame decirte que cuando los cristianos decimos que Jesús es el Hijo de Dios, porque para ellos es una blasfemia, lo que decimos es que Él refleja la naturaleza de Dios. No es blasfemia, no es que Dios tuvo relaciones sexuales y tuvo un hijo, sino que Dios, cuando tú tienes un hijo, tu hijo se parece a ti, refleja tu naturaleza, tu ADN. La Biblia dice que Judas era el hijo de perdición, no porque su mamá se llamaba perdición, sino porque se perdió, tenía una naturaleza que se perdió. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, y no es que nuestra mamá se llama desobediencia, sino que teníamos una naturaleza desobediente. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no es que Dios tuvo un bebito, sino es que es un hebraísmo de la cultura bíblica para querer decir que Jesús es el único que refleja quién es Dios. Juan 1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra o aquel verbo, verbum latín, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre, el único que refleja la naturaleza del Padre, el verbo encarnado, la palabra encarnada, le ha dado a conocer. Entonces, Jesús, hay que aclarar qué se refiere a la Biblia cuando es el Hijo de Dios, que es el único que refleja su esencia y su naturaleza, y creemos en un solo Dios verdadero, no en tres dioses, ¿ok? Empieza con el terreno común y clarifica las diferencias, remueve obstáculos, haz preguntas. Pregúntale, si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? Tú sabes que en la Biblia Jesús vino a pagar por los pecados. Explícale que la Biblia habla más de 220 veces que Jesús murió y resucitó, y que el Nuevo Testamento es confiable, y que no solamente la Biblia lo dice, sino historiadores de la época. Responde a las preguntas sinceras y remueve obstáculos. Comparte el plan de salvación. La salvación es un regalo que no puede ganarse, porque todos los musulmanes tienen temor que en el juicio no pasen la prueba y que se queden fuera. Háblales que en Jesús hay una manera de ser perdonados por la muerte de Él en la cruz por nuestros pecados. Enfatiza a Jesucristo y su obra para la salvación. Debido a Jesús, a su cruz y resurrección, uno puede tener la plena seguridad de la salvación. Y eso es para ti también. Si tú nos visitas hoy y tú dices, pastor, yo no sé a dónde voy si me muero. Dice en 1 Juan 5:13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Es algo que tú puedes saber. Si tú te arrepientes de tus pecados, dices, Señor, te pido perdón, límpiame, cámbiame, quiero ser tu hija, tu hijo. Quiero que un día tú seas mi resurrección y que me des vida, Señor, perdóname. La Biblia dice que puedes hoy ser salvo, que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, amén. Si Dios te habla a tu corazón, no dejes eso para después, y ora por ellos y confía en Dios. Espero que este mensaje nos haya despertado a entender una cultura que no conocemos, a entender un poquito que hay maneras de alcanzarles para Jesús. En el Medio Oriente hay 2 misioneros creo que por cada 5 millones de musulmanes. Pero aquí muchos y allá también están viniendo a la fe, y hay grupos clandestinos, secretos, porque les cuesta la vida, y que son nuestros hermanos en Cristo, que están dispuestos a seguir a Jesús, y que la familia los persigue, los apedrean. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios, no? Los mormones mandan a 2 muchachitos, 2 años de su vida, a tocar puertas, a hablar de Jesús, y nosotros tenemos a compañeros de trabajo a un lado, al otro, familia, y a veces vivimos un cristianismo cultural. A nadie invitamos, a nadie le hablamos de Jesús,
no conocemos la Biblia, no nos preparamos. Que Dios nos ayude a través de este mensaje a tener pasión por la gente que Dios ama, a tener celo, y que nos dé tristeza que hay tanta gente que es sincera, pero está sinceramente equivocada. Dios murió, Dios vino por ellos, y Jesús en una cruz murió por sus pecados. Nosotros debemos tener un corazón para alcanzarles y orar por esos pueblos y naciones musulmanes y la gente islámica a nuestro alrededor. Tenemos que amarles, ser amables, hacer relaciones, pero primero equípate en la palabra, equípate para saber cómo compartirles. Amén. Vamos a orar a Dios.